perdón, disculpen, esta grabación, por un lado, y la grabación de Darío. No sé, Darío, si vos ayer la pasaste, la tuya, pero bueno. ¿Pasaste tú? ¿Pudiste Perdón. bajarla? Sí, sí, ya la tengo bajada y convertida. Nada, bueno, entonces cuando la vas a pasar por el chat, porque así ya también me la guardo. Yo también quiero aprender, y estaba tan interesante, me quería quedar con una copia. Em, Sí. Gracias, Darío. Bien, entonces les decía, chicos, que lo importante es poder tener bien claro el momento de la emisión del tributo, que ustedes lo realizan, pero esa cuestión documental que tiene un basamento jurídico fuerte, que es permanentemente revisado y que hace a una relación entre Rentas Córdoba, ingresos públicos de Córdoba dentro del Ministerio de Economía, y que van permanentemente siendo evaluados, porque generalmente tenemos que tener presente los factores diversos que van a intervenir dentro de la forma en que se estiman los ingresos para el presupuesto, y resulta que estos son los ingresos fuertes que requiere el presupuesto, tanto para el Tesoro Provincial como para los municipios, dependiendo de cómo ustedes realizan, o cómo a través de las leyes se figuran y se realizan em, todo lo relativo a la distribución de los ingresos a través de la coparticipación que haya definido la provincia de Córdoba. Aquí no estamos trabajando ni mezclando lo que es relacionado a los impuestos que son de la provincia, ¿sí? Pero que delegó a la nación, que son los impuestos nacionales, que en algún momento, no sé por qué motivo, se les había llamado como impuestos directos. Pero en realidad esta gran división muestra que ustedes serían capaces de poder, a través de la emisión del tributo, la que tiene toda una lógica basada en este código tributario, que busca mostrar de una forma fehaciente, y esto es importante, de una forma fehaciente el momento en que se genera el hecho imponible. ¿Por qué es importante? Porque a partir de la generación del hecho imponible, sin interesar que se cobre o no, nosotros vamos a estar pensando en la emisión del documento de devengamiento de ingresos. Este documento de devengamiento de ingresos es fundamental porque es el documento que tiene y debe tener absolutamente todos los datos necesarios para que la contabilidad no solo comprenda qué es lo que está sucediendo, si, como que hay una realidad sobre que hay una cuenta por cobrar sobre un tributo determinado, que el tributo tiene nombre y apellido, y que quien debe también, sea físico o sea jurídico, o sea humano o jurídico, como dice el Código Civil, la persona humana, sino también datos como decisiones que se toman dentro de la organización a los fines de poder lograr una recaudación efectiva. Muchas veces el hecho de poder contar con fondos al inicio del periodo fiscal y ver cómo las personas de alguna manera se gratifican teniendo descuentos de impositivos, los cuales en realidad hacen a la siguiente cuestión en la contabilidad: el hecho de darle un valor al impuesto inmobiliario, por ejemplo, que se medirá por determinar la evaluación fiscal, que además esa evaluación fiscal cada vez más dentro de las actividades de las administraciones tributarias tiende a buscar un valor cercano a el valor de la tierra en ese espacio, en ese lugar, y los cálculos que se realizan son simplemente más actualizados, que más cercanos a un valor
corriente. Y esto porque en realidad no es que lo vamos a vender o que lo vamos a utilizar con algún medio de lucro, sino que justamente genera mayor ingreso para poder brindar luego con esos fondos, financiar mejores servicios, que finalmente es aquello que desea o que busca la Administración Financiera del Estado, que es nuestra relación íntima con la administración tributaria. Ambas administraciones no suelen conversar de una manera muy asidua, pero resulta que cada vez más se siente la necesidad de que la administración tributaria y la administración financiera tengan un nexo, y ese nexo se llama interoperabilidad. Hoy en día es una palabra más cercana a los sistemas, y esa interoperabilidad sirve porque Rentas genera el dato cierto y veraz de las necesidades de recaudación en términos de cuáles son nuestras cuentas a cobrar y quiénes nos deben. Entonces, para la Administración Financiera del Estado, eso es un dato no menor, y además es un dato totalmente importante si esto es cercano a la representación fiel de esas cuentas a cobrar y de estos activos que como tales se deben reconocer en la medida que sean reactivos ciertos y liquidables y exista una tercera persona. En el caso de la cuestión impositiva, nosotros vamos a tener algunos más ciertos que otros. Y este documento de devengamiento se generará en 2 o 3 formas. Una de las grandes formas que tiene es la que ustedes realizan siempre, que tiene la cuestión de la determinación. O sea, ustedes determinan el valor impositivo de, por ejemplo, en este caso, el inmobiliario, la patente, porque tienen una manera de identificarlos, un número, una forma que hacen que estas dos grandes, estos dos grandes tributos sean más identificables que el deseo de la declaración jurada de ingresos brutos que tiene el contribuyente, porque tenemos dos cosas: el ingresos brutos y lo que le corresponda a Córdoba por la liquidación de un convenio multilateral. El punto es que todos los meses se generan declaraciones juradas de ambos, y luego hay una que es anual, y entonces ahí tenemos varios factores diversos que pueden de alguna manera requerir ajustes permanentes, de los cuales luego seguramente Darío les mostrará cómo tiene pensado, ¿no?, todo esto para el registro. Pero es importante que ustedes vean cómo esto que están viendo es una plantilla genérica de un circuito genérico de vengado de ingresos, con simplemente la idea de tener un documento de devengamiento que dispare datos que, si no están en el inicio de la generación de ese documento, luego no van a estar en nuestros asientos de la contabilidad como auxiliares, y por tanto tampoco van a estar en los informes que la contabilidad va a poder sacar para demostrar que tiene sus cuentas a cobrar cobradas por impuestos en el futuro. O sea, cuánto nos debe quién, en primer lugar. Y además, fíjense también que dentro del cuadrito tienen dos palabras: el devengado y el percibido. El devengado, concepto que hemos visto y que vamos a volver a repasar, pero que es fundamental, es la clave de este modelo. En realidad es la clave porque lo que busca es realizar una integración entre el rubro de ingresos que tienen identificado por cada uno de los impuestos, y ese rubro de ingresos es el que debería ser coincidente y exactamente igual al clasificador del presupuesto por rubro de ingresos que tenga Córdoba, para identificar cada uno de los tributos por el tipo de gravamen, ¿sí? O sea, de lo que está grabando, o sea, explicado como
con el nombre de qué está grabando. Ese tributo que está descripto tiene que explicar bien cuál es la cosa grabada. Entonces, es fundamental que ambos coincidan. También ustedes van a ver acá que hay dos palabritas, devengado y percibido. En una época lejana, o no tan lejana, lo que pasa que el tiempo pasa que no se sabe por qué, ya hace como más o menos 10 meses que estamos en el año 2023 y parece que ayer había sido marzo. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Entonces, esta cuestión, ¿no?, de cobro en ventanilla es algo que parece que hubiera sido realmente ya de la antigüedad, y sin embargo, no ha pasado muchos años y yo lo dejo porque siempre es como la contingencia, ¿no? Hoy funciona todo por sistemas, hoy pago hasta por Mercado Pago, pago en forma digital, pago con una moneda que no toco, que es intangible, o sea, si bien no la toco porque el billete cada vez es menos usado, no dejamos de pensar que tal vez en algún momento podríamos tener estos ingresos por ventanilla y por eso no lo saco y creo que deberíamos siempre estar pensando en contingencias. Y la contingencia, tener algo manual a veces sirve por un claro concepto de contingencia por algún inconveniente en la red, en los sistemas. Recuerden que ustedes mismos deben decir, ah, no tengo sistema, entonces no puedo trabajar, o no tengo sistemas, o te dice el banco y tengo que esperar, y no tienen la contingencia de lo manual. En realidad, en el Estado, en Nación, y yo creo que la mayoría busca tener un elemento de contingencia porque el privado para, el Estado no puede parar. ¿Por qué? Porque se dejan de hacer políticas públicas. Entonces es constante nuestro movimiento. Y después, un concepto que tengo puesto ahí, que en realidad es un concepto bastante extraño por ahí, que es el de crédito en cuenta. ¿Qué significa crédito en cuenta? Bien, en realidad, crédito en cuenta es el dinero, ¿sí?, que vemos acreditado en la cuenta bancaria, producto de toda la cuestión digital, de que pagaron con el Mercado Pago, en Home Banking, con un BEP, con volante electrónico de pago, que el banco mismo hizo una retención de ingresos brutos porque la persona está inscripta en Ingresos Brutos Córdoba, porque me han hecho una retención, entonces esa retención luego a través de un BEP figura como parte de mi pago del impuesto, el que tomo como un anticipo, y eso con un documento que es el documento que respalda que la retención es real y que yo puedo tomármela como parte de un anticipo, y que para la gestión tributaria este anticipo resta porque ya no es el valor total del impuesto, sino que es un tratamiento diferente. La persona cuando hace su declaración, lo que dice es, bueno, yo tenía que pagar 1.000, me retuvieron 50, y tenía anticipos porque el banco también me hizo descuentos, y hace la resta y finalmente lo que va a entregar es la diferencia, o le va a quedar un saldo a favor del contribuyente dentro de esa declaración jurada que realiza. Lo bueno es que cuando el contribuyente tiene que hacer eso, automáticamente todo lo que son anticipos y lo que son retenciones, el sistema los capta, el sistema genérico estoy hablando. Entonces, ese crédito en cuenta para nosotros es importante, y esto puede darse tanto para el impuesto de vengado, que es el impuesto el más cercano de vengarse, podríamos decir que es el impuesto determinado por ustedes, y también el autodeterminado sirve como para contrastar luego con la fiscalización, que creo que esto lo hace la Dirección de Inteligencia Tributaria,
que es el control de que estas declaraciones juradas se estén respondiendo a la realidad del contribuyente. Entonces, este documento de devengamiento nos va a dar este conocimiento de nuestras cuentas por cobrar, y lo mismo va a ocurrir con la cancelación de estas cuentas por cobrar cuando los perciba. Esto puede darse en forma separada y también en forma simultánea. Entonces, preguntémonos cuáles serían aquellos conceptos impositivos o tributarios, como ustedes lo llaman. Yo prefiero decirle impositivos porque son coercitivos. Y la pregunta es, ¿cuáles son aquellos que en realidad nos podríamos tener como devengado y percibido simultáneo? ¿Y cuáles piensan ustedes que tendrían más un concepto cercano a lo devengado? Teniendo en cuenta que debemos respetar el concepto del devengado para el registro de la contabilidad. Cuando ocurre esto, nosotros tenemos la obligación de pensar en el registro simultáneo. O sea, simultáneo significa que ocurren ambos hechos en el mismo momento, teniendo en cuenta que el reconocimiento del devengado de una cuestión de cuentas por cobrar no identificables de manera certera no es parte del reconocimiento de un devengado, o sea, de una cuenta por cobrar, y que la contabilidad pueda aceptar. La contabilidad va a aceptar siempre aquello que nosotros entendemos que tiene nombre y apellido, en el sentido, me debe tanto tal contribuyente. Y eso es cierto y liquidable, es lo que estoy diciendo. Le pregunto, ¿no? Según ustedes, que tienen experiencia, que conocen, que trabajan en esto, ¿cuáles serían aquellas formas de tributar del contribuyente que nos daría más, como más credibilidad para poder decir tengo un documento de devengamiento y cuáles no? Es una pregunta. Y a ver ustedes qué responderían a esto. Darío, no vale que contestes, porque vos lo sabés mejor que yo. ¿Están ahí o ya se durmieron? Estamos. ¿Alguien, Ah, alguien se anima a responder lo que me pregunta María del Carmen? Darío no vale, ¿eh? No, Darío no. Martí tampoco. Porque si no hace la trampa. Hay algunos acá que no pueden responder porque ya saben. Pero anímense, recuerden lo que habíamos hablado del aula, que es un lugar para equivocarse. Nadie les va a decir nada después, nadie le va a hacer una chanza, ni una broma, ni nada. Anímense. Porque es importante que hoy, en este momento, lo digan. Porque eso le va a ayudar mucho a Darío, aunque sea para que él se sienta acompañado. Alguno de ustedes puede decir. Por ejemplo, capaz Hola que es un Silvina. bolazo, pero ¿cómo andas, María del Carmen? Bien, no importa que Eh, sea un bolazo. Justamente la idea es que vos lo digas y tus compañeros digan sí o no. A ver, vamos. Y un aplauso, Silvina, un la aplauso, ¿eh? declaración jurada del contribuyente podría ser un documento, digamos, de devengamiento, que es la que Podría, de alguna manera yo entiendo que, digamos, que registra el hecho imponible o declara, digamos, el hecho imponible del contribuyente. podría ser, Silvina, la declaración jurada. Viste que ustedes tienen declaraciones juradas que son mensuales y que se van Sí. ajustando, ¿no? Finalmente, todos los meses, pero además la última declaración jurada es la que, digamos, vale finalmente para un reconocimiento de vengamiento. Pero la pregunta era más que nada por el tributo. ¿Cuál tributo, según ustedes, da más fiabilidad de que se pueda devengar? ¿Se entiende, Silvina? O No sea, está eh,
Vos fíjate, Más vos tenés que fiabilidad saber, en el sentido de la confiabilidad. y Ahí no lo. la fiabilidad significa esto, que representa la imagen fiel de lo que está pasando. ¿Eso qué significa? Que cuando vos pones que te debe el documento 271412304112, es el quit, ¿no? Ujú. Del nombre Sí, del contribuyente, te debe y te debe de verdad. No, no es que te debe hoy 10, pero no estás muy segura, tal vez te pueda deber 5, ¿entendés? La pregunta es, sí. qué tributo a ver, un segundito, chicos. No, no corten y vayan pensando, ¿eh? No se vayan. Un dato, Darío, pasó un dato por el chat. No, que apunta a los patrimoniales, digamos. Estaba pensando lo mismo. Sí, Sí. a mí sí. Inmobiliario o automotor, Claro, pienso. ahí ya sabes, efectivamente, y no digamos, Claro. cambia en el año, pero ya sabes desde el inicio qué es lo que tenés que cobrar. Pasa que hace tanto que no vemos esos impuestos, Marce, dale vos. No, no, digamos, yo decía eso también, inmobiliario, automotor, embarcaciones, lo Claro, que es por, digamos, saber la base imponible, comienzo, la determina a comienzo de año porque lo tiene y ya está. Tal Después lo cual. puede vender, ¿viste? Pero bueno, Ujú. puede ser que nos Y- hayamos perdido ese no, dato, digamos. sí. Todo tuyo, Marce, te lo dejamos a vos entonces. ¿Qué te parece como el de Facu, Pompa? Mal. Estoy temblando, nada más que no estoy pasando los nervios que pasaron en la facu, esa es la única diferencia. Ayer pasé por la facu a la noche y le digo a mi papá, qué pocas ganas de hacer otra carrera que me da venir acá. Si fuera un cursito lo hago, pero una carrera de 5 años de nuevo no hago ni nada. Ahí por el chat me parece que Ay, están tipo lo puso escribiendo. en el chat. Sí, inmobiliario, dicen. Bueno, sí, como hablo de documentos, yo pensé que lo mejor era algún tipo de registro. Por sí. eso me pareció que era para el otro lado. O sea que Mira, se me está cortando mucho la conexión acá en Renta, así que estoy escuchando medio cortado. Pero entiendo que lo que apunta María del Carmen es que en general siempre la contabilidad lo que hace es registrar hechos que son relevantes para el giro comercial de una organización, para una empresa. Y esos hechos, muchísimas veces, a veces no, se producen a partir de la emisión de un documento. Puede ser una No vale, factura, Darío. puede recibir una nota No, de no, no, nos crédito. Te agarré, está te agarré. aclarando. no está marcando el error, me parece. No, ya escuché que todos tiranos una idea y pobre Darío me lo compromete. Después Silvina también. Pero tienen que pensar, tienen que estar metidos y aprender Corta a mucho pensar. ¿Eh? Y ahí em, lo que decía, podría ser el impuesto inmobiliario o el automóvil, porque sería el impuesto que ocurre, o sea que digamos, es algo que ocurre que independientemente de que se cobre o no, Claro, sería... exacto. En inmobiliario tiene una base firme, que son las que ustedes fijan, que es, por ejemplo, por cantidad de metros cuadrados, más allá de que elijan, además de decir, le vamos a hacer un descuento. Y esta cuestión, Darío, es una cuestión interesante porque imagínate que vos decís, bueno, tengo 10 propiedades, las 10 son residenciales, cada una tiene que pagar 10 pesos y espero cobrar 100 pesos. Pero sucede que esos 100 pesos, le digo a la gente, si me lo pagás hoy, tenés que pagar, tienen que pagar 80. Si me lo pagás en los 12 meses, pagás 100. Entonces, ese descuento se tiene que mostrar como una tasa que es un interés implícito que tiene la cobranza y que nuestro valor contado real son los 80 pesos, ¿sí? Entonces, original, eso hay que trabajarlo
desde el punto de vista de la contabilidad. Y como bien dice 20, Ah, yo 18, soy Daniel 17. Giraudo, no sé por qué no sale mi nombre, pero Bueno, claro, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu cuando nombre? hablabas la vez pasada de Vengados, decías que son reconocidos cuando ocurren y no cuando se Exacto, cobran. Por eso exacto, sería el inmobiliario, sería un caso, o el automotor, por ejemplo, exacto. Y su documento de independientemente del cobro. devengamiento es la boleta de Claro. rentas Córdoba Urbano, la boleta de la patente, y esto es un documento de devengamiento que tiene todos los datos necesarios para que ustedes puedan identificar el contribuyente, dato que es propio de ustedes y no tienen necesidad de revelar, pero si tienen necesidad de revelar por impuesto cuánto es lo que realmente nos debe. Y es un documento que no sería fehaciente de reconocer como tal. ¿Cómo es tu nombre? Daniel Giraudo. Daniel, bueno, Daniel, gracias porque te recontra jugaste. Lo mismo que Silvana. No sé, Darío, perdón que te corté. Sé que tu voluntad es ayudarlo. Y que realmente, bueno, ahora cuando lo escuchen se van a sentir como más, se van a sentir más en Rentas Córdoba que conmigo. Pero la idea es que fíjense que ustedes son los que van a tener que producir a realizar este producto e identificar qué es lo que realmente es representación fiel de las cuentas por cobrar. Es lo que acaba de decir recién nuestro compañero. Es Giraudo, ¿no? Sí, Daniel Giraudo. Daniel Giraudo. Es realmente reconocer que existe un impuesto inmobiliario en el que nosotros vamos a tener que identificar el deudor y que además existe confiabilidad. Fiabilidad significa imagen fiel. ¿Qué es la imagen fiel? Lo que realmente me debe alguien. Y me lo debe porque tiene una propiedad que mide 5.000 metros cuadrados, que queda en Casa Grande, aunque queda en Sierras de Córdoba, y tiene que pagar, como es un predio que se dedica o está, digamos, en un lugar que tiene una categoría determinada. Esa categoría determinada tiene tantas unidades monetarias que se ajustan por año que cada uno tiene que pagar, y es una imagen, y lo que está pagando es lo que corresponde según un cálculo que es concreto, real y basado en conceptos concretos, y que además tienen un sustento legal porque están relacionados con lo que habla el Código tributario sobre el hecho imponible y su generación, sobre el sujeto obligado a pagar el impuesto y sobre el cálculo fehaciente que tiene el inmobiliario sobre la cantidad de metros cuadrados que fueron medidos, que existe se llama un trabajo realizado para saber dónde queda, cómo es, si tiene o no tiene construcción, y toda la lista, ¿no?, de los impuestos y cómo debe ser y cómo debe calcularse el valor en cada lugar, por cada, por lo que obtiene cada quien de ese lugar. Entonces, tener todos esos datos, volcarlos, nos muestra fielmente que existe un Daniel Giraldo, que es una persona física en este caso, que tiene una propiedad inmueble que queda en Córdoba capital y que está en un lugar determinado, que paga un concepto impositivo X, ¿o no? Porque también pagaste Bien, inmobiliario. Sí. ¿Ves? Y esto es armar la imagen fiel de la cuenta por cobrar. Sabemos que existe una cuenta por cobrar y tenemos el elemento que nos ayuda a reconocer sobre qué. Suponte que en realidad lo que tenés es un auto. Entonces, ese auto está registrado. ¿Y dónde está registrado? Está registrado en el registro automotor de Rentas Córdoba.
digamos, en el sector de registro automotor. Ese auto tiene un título de propiedad, tiene un motor que tiene además de origen una marca. Entonces, por lo tanto, ese auto es un auto legal, está a tu nombre, tiene como un título de la propiedad del automotor que te hace responsable por utilizarlo cuando manejas, y por lo tanto este uso de esta patente de derecho a poder circular y ser identificado ante una cuestión de riesgo, hace que vos tengas que pagar el impuesto a la patente, ¿sí? Y en ese sentido, yo tengo identificado bien claro en en el registro automotor de qué año es el auto, si está en condiciones de circular en términos de hasta qué años podemos permitir esa circulación, cómo es la circulación en términos de años de la vida útil de un automotor. Si el automotor pasa la cantidad determinada de años, paga más o menos patente, cuál es la tasa de descuento que se realiza, y todos esos cálculos muestran una cuestión de la representación fiel de las cuentas por cobrar, por patente, por cada uno de los contribuyentes que posee un título de propiedad de un bien, un bien mueble, como es un rodado, y de las características de ese bien, y del nivel y la categoría de las características de ese bien. Entonces, si lo puedo validar, el valor es cierto, y ese valor cierto lo puedo registrar como una cuenta por cobrar. En el caso de la declaración jurada del ingreso bruto o del convenio multilateral, que aún es mucho más complejo, ahí estoy primero a la usanza de lo que declare como ventas o como ingresos en realidad. ¿Quién? El contribuyente. Y si el contribuyente factura, todo bien, pero si el contribuyente no factura, por ejemplo, tiene una actividad grabada en Córdoba, pero que no está grabada en la capital, y pone todo más en la capital que en Córdoba, Córdoba va a recibir menos de lo que tendría que recibir. Y eso me digan que saben que ocurre. Entonces, ¿y quién me da eso? La facturación del contribuyente, que pone en dónde hizo su actividad grabada. Y eso pasa mucho con los monotributistas, que también, bueno, el monotributista en realidad es mucho más fácil porque tiene también el problema de que si no tiene ingresos brutos, tiene que pagar por convenio multilateral. Y entonces la declaración es lo que el contribuyente declara. Si no factura o no declara, si va por el banco, es más fácil porque tengo ese crédito en cuenta que el banco descuenta de la caja de ahorro del contribuyente y deposita en la cuenta que corresponde a ingresos brutos del convenio, o ya sea multilateral o ingresos brutos de rentas Córdoba, teniendo presente que el contribuyente está teniendo un ingreso en una cuenta bancaria de Córdoba, porque si no, lo haría en la ciudad o lo haría en la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso es como más incierto, eso ya no es tan claro, dependo de la voluntad del contribuyente, y por tanto, ¿puedo tomar la declaración jurada como un documento? Sí, pero es un documento que requiere de ajustes, porque el mismo contribuyente lo va a tener que ajustar, y el otro que lo termina de cerrar, de ajustar, ¿quién es? Rentas, en la parte de la dirección de inteligencia, que es el que cuando hace la fiscalización revisa y hace un monitoreo de si declaró todo, declaró parte, o la forma en que la declaró está bien hecha. Y además, el problema que tenemos con eso es que no tenemos en la totalidad de los impuestos, de la totalidad de la fiscalización de todos los contribuyentes, porque es imposible. Siempre se hace el control por muestras. No puedo controlar todo, ¿sí?
Entonces es menos probable que podamos identificar un valor de devengado específico en las cuestiones de declaraciones juradas, y muchas veces por una cuestión de imposibilidad se pretende o se prefiere realizar un devengado y percibido simultáneo. ¿Qué significa? Que en el momento en que recibo los fondos, hago los dos asientos, tanto el del devengado como el del percibido. ¿Por qué? Porque es como un contado, o sea, es preferible capturar en el momento en que se reciben los fondos el devengado, cuentas por cobrar ingresos, y su correspondiente percibido, banco a cuentas por cobrar, que ayuda mucho más que a tener una cuenta por cobrar que no es tan certera y que me obliga a, de alguna manera, realizar una previsión por si existiera una incobrabilidad que no es cierta. ¿Por qué no es cierta la incobrabilidad? Porque ya el dato no es exacto. O sea, yo estimo que, y cuando estoy estimando que, ya no estoy hablando de un dato cierto. Y lo que se busca en la contabilidad es que el dato que mostremos sea cierto. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí. ¿Quién lo puede resumir? Me van a matar hoy, o me van a matar. ¿Quién lo puede resumir? Después Darío le explica mejor, porque él tiene algo para... Pero yo quiero que ustedes en sus mentes graben estas cuestiones, porque son las cuestiones que van a ayudar a estar más cercanos al sistema. ¿Quién me explica? Darío y Diego no valen. Y Daniel ya habló. Y también Silvana. A ver, ¿alguien más que se anime a explicarnos cómo les salga? Porque acá no hace falta hacer una genialidad, simplemente con lo que ustedes entendieron, que además ustedes tienen una ventaja sobre mí. Trabajan en un lugar, saben lo que pasa todos los días. Cintia, vamos, anímese. Sí, sí. No, yo creo que, a ver, lo que estuviste planteando recién es que, por ejemplo, en el caso del impuesto inmobiliario automotor, embarcaciones también, uno tiene un devengado cierto, ¿sí? Porque hay un marco tributario, un marco legal que te explica y te indica cómo generar el impuesto. Entonces vos, el 1 de enero de cada año, tenés determinado ya devengado un monto a pagar, cierto. Después, aparte, está el tema de los descuentos, pero bueno, eso es otra cosa. En cambio, en la parte de lo que es ingresos brutos, tanto local como convenio, dejando un poco aparte lo que es el monotributo, es como que es más incierto, porque si bien ellos van a declarar, es como vos decías, pueden evadir o pueden declarar más en un lado que en el otro, como para no pagar el real impuesto que tienen que pagar. Si bien después está toda la parte de inteligencia fiscal que está por detrás, no toma al uno a uno de la cantidad de contribuyentes que realmente tenemos en ingresos brutos. Eso es lo que entendí. Perfecto, y lo entendiste re bien. Entonces, Bueno, y lo que me pasa es con sellos, por ejemplo, ¿en qué lado estaría? Porque sellos, por ejemplo, Y es algo sello es por que, declaración jurada. claro, es algo en el momento, yo declaro lo que tengo en el documento, que se supone que es un documento real y certero, y sí. se paga en ese mismo momento, sí o sí, ya sea con tarjeta de crédito, efectivo o no sé si hay todavía posibilidad de plan de pagos, pero es que se paga en ese momento que uno declara. Está bien, ese, el de sellos, tiene la connotación del contado. Ah, Y sí, porque bien. vos tenés, incluso vos vas a hacer en ese momento, porque el sistema lo va a requerir. Después, Darío, vos corregime eso, porque yo estoy hablando desde el sistema que sí conozco y que sí permite que vos puedas hacer un devengado y percibido simultáneo. ¿Qué significa? El documento que yo voy a sellar,
es un documento real, por Sí. una operación real. Entonces, eso hace que cuando tengo que armar el timbrado, tengo que pagar ese timbrado o sello. Como se da todo en el mismo momento, en realidad el verdadero documento de devengamiento es el documento que voy a sellar, porque se sella por el valor de la operación que se fija en ese documento, el Pactado ahí, porcentaje. claro. ¿Cómo? Por el valor pactado en el documento, digamos. Exactamente. Se sella. Y también dentro de la fecha de celebración y la fecha que genera en el impuesto al sello, porque también Exactamente. tributariamente tenemos como distintos Ingreso. porcentajes según la mora que vos tenés en sellar el documento. También, pero eso es aparte la mora. La mora es, suponte vos que yo tengo una fecha para poder sellar el documento, que son 5 días hábiles, ¿sí? Y voy al sexto. El sexto día tiene una mora, pero al quinto día hábil ese documento se podía haber devengado, ¿sí? Ujú. Y tengo una cuenta por cobrar del impuesto al sello, porque lo puedo calcular perfectamente. Y cuando pago como yo voy a ir con el papel un día después, tengo dos cosas. Por un lado, el devengamiento y percibido del documento con el impuesto al sello correspondiente, ¿sí? Y por otro lado, el impuesto a la multa por este pago fuera de término de sellos, que no sé si tiene otro nombre de cuenta, pero debería porque eso es una cuenta que me muestra incumplimientos, o sea, cobros por incumplimientos, multa directamente, ¿no? Sería la cuenta. Y son dos cosas distintas, pero ambas se dan en el mismo momento porque vos no tenés en la mano el documento, o sea, vos no sabés, el tema es nosotros, Rentas no sabe la totalidad de documentos que tienen que sellarse, porque eso lo sabe cada contribuyente, y cuánto Claro. tiempo tiene el contribuyente para ir a sellarlo. Rentas lo descubre en el momento que llega. Ayer daba un ejemplo de la tienda. Vos estás en una tienda, no en un local, esperando que vengan a comprarte, porque de eso vivís, y resulta que aparece alguien, y ese alguien elige algo y lo compra. En el momento que lo elige, se devengó. Y en el momento que lo compra, se canceló. En realidad, el contado, ¿no? Vamos a llamarlo contado en términos de que va y paga con una tarjeta de débito o con dinero o de crédito, porque ahí cancela y ocurre otro hecho nuevo, se genera simultáneamente, porque yo estoy esperando que venga alguien a traerme justamente a comprarme algo. Entonces yo lo llamo operación de contado, y esa operación de contado es devengado y percibido en forma simultánea. Pero eso no quita que no tenga que hacer la contabilización del devengado y del percibido, solo que el devengado y el percibido van a coincidir con la fecha y el momento en que se generan, porque ahí es donde puedo realmente mostrar que existe un hecho económico que se produce en el lugar de los hechos, que existe un verdadero deudor inicial con nombre, apellido, dirección, número de quit, o sea, se está identificado, que esté identificado el hecho imponible, en este sentido el documento que genera que haya que pagar un impuesto a los sellos, y que además existe un código tributario que marca y una tabla que marca el porcentaje a pagar del sello por ese tipo de documento y por el monto por el que estoy cerrando ese documento, porque sellos es un poco un porcentaje con una tablita que dice por tanta cosa, por tal, vos vas a ir pagando. Entonces, eso es un devengado y percibido simultáneo, pero debo registrarlo porque además tengo los datos fehacientes, la imagen fiel de una representación es esto, ¿no? No está tan pegado a la forma, pero sí a la esencia. ¿Qué ocurrió? Hubo una declaratoria de herederos y esa declaratoria de herederos tiene un valor y hay que sellarlo, por ejemplo, digo yo. Hubo no sé, un hecho
Es una escritura, creo que también, ¿no? Se sellan las escrituras. Por ejemplo, en sellos, ¿cómo sería para el caso? Porque tenemos instrumentos públicos, que serían las escrituras, Sí, y los este es instrumentos público. privados, que serían los que hacen los particulares, que no son hechos por escritura pública. Sí. ¿En qué ambos encuadran de la misma manera? Porque lo que es hecho por escritura pública lo declara el escribano y es obligatorio y es un agente de retención que lo hace por declaración jurada. Pero lo que es por instrumento privado lo hacen los particulares y pueden pagarlo o no, porque ocurre, ¿no es cierto?, que hagan un boleto de compra-venta y no lo timbren en ese Es cierto. momento. Es cierto. ¿Ocurren ambos de la misma manera, tanto que sea por escritura pública como por instrumento privado para el devengado o no? No. Y te comento, la escritura pública, como el escribano es agente de retención, ya la Sí, escritura genera el momento del devengado, ¿sí? Y como agente de retención, lo que hace el escribano es generar, entre comillas, un valorante electrónico de pago que tiene que atenderlo, te lo descuenta, vos le pagás la escritura y él lo que hace es separa los fondos, se queda con lo de él y sí, sí. paga a rentas. El otro es una manera de eludir, de la cual ustedes no tienen, creo, herramienta jurídica para atacar, porque no tienen conocimiento de todos los Porque no hay boletos. conocimiento, claro. Claro, no tenés El conocimiento de conocimiento es todos los. cuando se presenta Exacto, y ahí es a distinto, pagar. ahí lo tenés que tomar cuando vienen, y en pero ¿sabes cuándo te enterás que hubo boleto? Cuando Y en la la escritura escritura, a veces. exacto, cuando viene la escritura decía, mira todos los boletos que nunca cobramos, ¿no? Ujú. Y eso es un valor de ilusión que se puede calcular desde un punto de vista muy actuarial como un gasto tributario, y que en vez de contabilizarlo como es un cálculo actuarial, y eso es una opinión mía, no estoy muy de acuerdo en registrar cálculos actuariales. Hay gente que sí, pero a mí no me parece, porque así como lo puedo calcular bien, lo puedo calcular mal. Pero sí deberíamos tener como una exposición, una revelación en una nota en donde se haya hecho ese cálculo actuarial, porque al que le interesa en realidad, después, ¿sabes a quién es? A la Secretaría de Claro, Ingresos ¿qué es Públicos. el gasto actuarial? El cálculo actuarial. El cálculo actual? El cálculo actuarial es un cálculo en donde vos, a través de un determinado tipo de fórmulas que hacen los actuarios, ¿viste? Como los que hacen seguros. La gente que hace Ajá, seguros se dedica a hacer cálculos actuariales, porque tienen que armar en unas fórmulas muy especiales, ¿sí? ¿Cuál sería la probabilidad que ocurra el hecho que vos no tuviste, por ejemplo, en base a la cantidad de escrituras que tenemos, ¿sí? Y calculando que cada escritura tuvo un boleto de compraventa, ¿cuál sería la probabilidad en función a toda la cantidad que vengo haciendo durante tantos años de que exista elusión del impuesto en un porcentaje determinado? Eso se mete ¿cómo se llama? En una fórmula actuarial que se usa como las probabilidades, que también ajá. sirve para conocer cuánta cantidad de gente a partir de la forma de vida que tenemos se va a terminar jubilando a una edad determinada, y además no es exacto, ¿sí? Pero es muy complejo, porque trata de ser exacto. Es como que yo te dijera, vamos a hacer un cálculo a nivel de la macroeconomía. La macroeconomía también utiliza cálculos actuariales, ¿sí? Que se llama econometría o algo así. Es una matemática no cuántica, pero es muy compleja porque está basada en datos estadísticos y en cálculos que tratan de acercarse a una realidad que, como no sabes si puede ocurrir o no, no la puedes registrar. Pero sí podemos decir que, de haber sido cierto de que todas las escrituras tuvieron un boleto y que cada boleto hubiera representado X cantidad de pesos, y que en función de ello, porque además no sabes cuánto pagaron por el boleto, entonces tenés que hacer un estimado, y ya cuando empezás a estimar usás lo que se llama tasa efectiva, y esa tasa efectiva tiene que tener un valor,
y vos vas a hacer el valor actual de los flujos futuros que te hubiera dado ese monto hoy, y en función de eso haces el cálculo. Si es como lo que hacen los que hacen seguros. ¿Cuánto es lo que vos tenés que pagar seguro del auto? Y ellos lo que estiman en realidad es qué vida útil puede tener un auto, cuántos accidentes, cuáles serían los valores en función de una experiencia, ¿sí? O sea, es muy relativo, es Claro, como complejo. decía, debe ser relativo, estimativo. Yo, por ejemplo, trabajo con los escribanos eh, en el impuesto de sellos y, bueno, efectivamente, en muchos casos declaran los boletos de compraventa en la escritura, se les requiere el pago del boleto, si no Sí. lo pagó y si está pagado, bueno, bien. Pero en muchos casos no los pagaron y con los incrementos de alícuotas y recargos se le va muy alto el impuesto y eligen las partes. Obviamente no lo transmiten en la escritura, pero sé fehacientemente que existe un boleto, pero al no estar en la escritura plasmado, nosotros no lo podemos pedir. No, claro, y el escribano Eh, hace parte de eso, ¿eh? y sí, pero bueno, Es así. puede decir tranquilamente de que las partes no le manifiestan que existe boleto y también es como que zafa, ¿no? Ah, sí, De- tal cual. entonces, por eso, digamos, ese cálculo, como decís vos, es estimativo, pero no es certero porque depende de las personas que quieran declarar o no el instrumento, que quieran hacer en regla o no las cosas. Exactamente, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de elegir en qué cosas sí para nosotros es devengado. Y lo devengado debe ser lo certero, lo cierto y liquidable, identificable con nombre y apellido, y en nombre y apellido me refiero a persona humana o jurídica, no importa, Claro, pero el devengado tiene que ser certero. Y cuando no lo es, podemos revelar información sobre, creemos que en realidad el monto sería tal, lo podemos hacer, si tenemos una buena gente, o sea, un lugar donde que hagan un cálculo muy preciso, pero su registro es como que estás en la tienda. Yo estoy así esperando que venga alguien a comprar y no soy adivino, no sé si van a venir a comprar o no. Entonces recién cuando entran y eligen y me dicen, quiero esto, ahí se devengó, en el quiero esto. Entonces voy a pagarlo y ahí está el pagado. Entonces a eso lo llamo percibido y simultáneo, percibido, devengado y percibido simultáneo, en donde en ese momento registro ambas cosas. Lo que no tenemos que olvidarnos es que registramos ambas cosas. El devengado, cuentas por cobrar e ingreso, y el pagado, banco a cuentas por cobrar. Todo en el mismo momento, ¿sí? Porque ahí sí tengo la veracidad. Hasta la persona se va a llevar la prenda, me está pagando, y se va, se la lleva y yo cobré. Ya está, ¿sí? Lo mismo en la escritura, te traen la escritura, está todo escrito, vos tenés que validar lo escrito, vos fíjate que sabés que hay un boleto, pero no lo podés cobrar porque no lo dice. Fíjate vos cómo claro, vos mismo trabajás sobre la veracidad del dato. Sabés que hay otra cosa, pero no lo podés cobrar porque no está escrito. claro, Entonces, aparte, si eso es instrumental, entonces lo que no está en el instrumento ya está. no Exacto. está. Es así. Y bueno, es lo mismo. Entonces, de esa forma, ese sello sería devengado y percibido simultáneo. Pero tenés que hacer, no hacer asiento, ¿no? Pero tiene que tener marca de devengado y percibido simultáneo para que ambos asientos se hagan al mismo momento con esta integración entre el rubro de ingresos sellos y la cuenta por cobrar que identifiquen, ¿sí? Que estamos cobrando sellos. Y el banco, ¿no? Porque cuando lo cobras, ahí podés tener un problema, que no sé si lo habrán pensado, y es el siguiente. Vos, en realidad, si te lo ponen, bueno, ustedes no, porque por ahí lo pagan con una tarjeta de débito, entonces es un crédito en cuenta inmediata. Y nadie trata, creo que nadie paga con tarjeta de crédito ni en cuota el sello, ¿verdad? No. No, por eso. Pero sí puede pagarlo en efectivo, ¿verdad? No, con débito algunas cosas sí pueden pagar. En efectivo sí, Sí, digamos, en la web tiene la forma de pago todo online, digamos. por la web, pago online.
Por eso, Así bueno, que crédito, Pero débito, por eso. Entonces, y Mercado con crédito creo que también, sí. sí. Sí, sí. Y si el crédito, el problema del crédito es el siguiente. ¿Cuándo recibís la plata? ¿Me explico? Claro. claro. Ujú. Porque ahí tenés dos cosas. Tenés por un lado el devengado, que es el documento sellado, el sello, el timbre, y se devengó. Te dan la tarjeta de crédito y lo que tenés es un pago con un medio de pago diferente. O sea, vos tenés medio de pago, que es el medio de pago efectivo, el medio de pago, ¿cómo es el otro? Banco, ¿no? Y el medio de pago, tarjeta de crédito. El medio de pago, tarjeta de crédito, genera una nueva cuenta por cobrar y es con la tarjeta, con otro tercero, ¿sí? Que puede ser inmediato o no, porque vos hasta que no tengas la plata en la cuenta, no percibiste. ¿Me explico? Ok. ¿Por qué? Porque la plata que está en la tarjeta de crédito, hasta que no la entra en la cuenta, vos no la podés usar. Entonces ahí se generaría otro momento. No sé después, Darío, si vos lo tenés pensado o no, pero ahí se generaría otro momento con las tarjetas de crédito. Son medios de percepción en realidad, son medios de pago para quien paga y son medios de percepción para quien cobra. Entonces es muy importante saber cómo vamos a registrar por cada uno de los medios de percepción, que puede ser efectivo, cheque, banco, y efectivo y cheque ambos se convertirían en banco y después tenés, ¿por qué? Porque tengo que depositar el dinero y porque el cheque también se tiene que cobrar. Y además tiene que ser un crédito en la cuenta, eso que dice acá, crédito en cuenta, ¿sí? Eso me da la pauta que hay un percibido concreto. Por eso hablábamos de la representación fiel, lo concreto de recibir los fondos. Y después está el otro medio, que es tarjeta de crédito, documentos, que son obligaciones por cobrar, que son menores, pero puede existir. Y existe también el medio de pago bienes, pero bueno, ustedes no creo que nadie les dé un bien en dación de pago por un sello. Ahora no sé si no existe el cobro, en realidad no existe el cobro, lo que existe es la apropiación de bienes por el impago, eso es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa, ¿sí? Yo puedo cobrarme un impuesto porque, ¿qué hago? Es una ejecución, pero ya estoy en la parte jurídica, es otro tema. Pero para los cobros de los impuestos tengo efectivo, cheque, ambos que van a ir a banco, luego el medio de pago banco, también existe el medio de pago banco y después tengo efectivo, cheque banco, tarjeta de crédito y tengo documentos que ya casi no se usa, pero puede pasar. Y, y después hay un medio de pago, que es un medio de pago muy extraño, en el que algunos en la doctrina están de acuerdo, otros no, que es el medio de pago compensación, cuando en realidad se compensa una deuda con otra. Eso suele pasar, pasa mucho en la actividad tributaria, pero en realidad requiere verse si realmente se toma o no, porque ahí en la compensación lo que hay que velar es porque nosotros no netiemos ingresos con gastos. ¿Se entiende? O sea, no hay que netear. Si ingresa, En las municipalidades del interior de Córdoba, por ejemplo, se suelen dar la dación en pago por impuestos, ¿no es cierto? Gente que no pagó nunca impuestos y hace una escritura de dación en pago por la deuda claro, inmobiliaria y le da en pago a la municipalidad el inmueble por esa deuda que tiene, ¿no? De impuestos. Y ahí se da. sí, bueno, Generalmente ahí lo... sí, 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 y es complejo porque eso sí requiere también de la valoración del inmueble, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con el inmueble? El inmueble generalmente tiende a la venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos no podés utilizar el inmueble o realmente se lo ofreces o lo ofreces en la comunidad para algo determinado.
¿sí? Se Claro. va complejizando, vos fíjate cómo se va complejizando, Daniel, todo, ¿no? Porque cuando vos ingresás un bien que es de dación en pago, ahí ya la contabilidad dice, tengo un inmueble, ¿de quién es? Y entonces hay que preguntarse, ¿de quién es? Si es del municipio, entonces de la Y Administración en Financiera este del caso del Estado. municipio. Claro, Claramente, pero entonces sale del aspecto de la cuestión del ente contable de rentas y sepa a la Administración Financiera del Estado, donde el municipio reconoce el ingreso de un inmueble y después tiene que ver qué quiere hacer con el inmueble, si usarlo, prestarlo, claro. donarlo, subsidiarlo o venderlo. O sea, O tiene una... venderlo, claro. Y hay que ver si tiene gastos, porque también tiene que repararlo, o sea, porque a saber en qué condición está el inmueble, ¿sí? Claro, Y que le permita la ley orgánica municipal, porque también tenés claro. que ver, ¿no? qué es lo que rige para los bienes inmuebles recibidos en dación de pago. Pero fíjate cómo se complejiza la historia, ¿no? Ujú. Cuando hay un Claro, incumplimiento tributario. claro, Porque claro. en realidad ese incumplimiento tributario debería ser la cancelación del tributo, y a eso le tenés que dar un valor, ¿sí? Que va a ser distinto al valor que va a tener como ingreso en la Administración Financiera del Estado para el municipio por el bien recibido, por su totalidad, y luego tendremos una cuenta de gasto presupuestario, porque el ingreso de un bien sin compra para el Estado nacional, provincial y municipal, según las reglas de la Administración Financiera del Estado y el presupuesto, es no presupuestario. Es un alta no presupuestaria. ¿Por qué? Porque no hubo un esfuerzo presupuestario para obtener el bien. ¿Se entiende? Ajá, Entonces sí, el ingreso es no presupuestario, pero el gasto asociado a la mejora del bien sí es presupuestario. Fíjate vos. Y encima, después tenés que ver qué hacer con eso. Mirá cómo se fue claro. Un lío complejizando. bárbaro. ¿Eh? Es un Un lío lío bárbaro. bárbaro. Y sí, pero vos lo que tenés que tener claro es, vos vas hasta donde está lo tributario. ¿Qué hago con el impuesto? ¿Lo doy de baja por la totalidad? ¿Sí o no? ¿La diferencia es una ganancia? ¿Sí o no? ¿Ves una ganancia? Si a mí, entonces cuando vendan el inmueble me tienen que dar una parte. ¿Me explico? Claro. Sí, Darío. Sí, perdón, creo que estamos en horario, María del Sí, Carmen. estaba mirando la hora yo, sí, sí, tal cual. Sí, por supuesto. Es que estoy confundida porque ayer como fue más tarde y después dije, ay no, esto empezó 8:30. Bueno, bueno, gente, ¿cómo están con todo? Porque Darío tiene que contarles muchas cosas. Este, mm, gracias por la participación, les quería decir. Si querés, te dejo la plantilla que sigue, esta, que es la que a vos te gusta. O vos No, ponela- hacemos el paso directamente a la otra, dale, ¿a cuál de todas? a la que tengo yo. A las tuyas, ¿verdad? Bien, bárbaro, bueno. Entonces los dejo, chicos, con Darío. Yo me voy a quedar escuchándolo. Y bueno, les agradezco, primero que les agradezco todo lo que han hecho, les agradezco muchísimo que estén y que me hayan ayudado tanto a poder acompañarlos en este periodo nuevo que están teniendo, y bueno, que Darío les va a iluminar de una manera muy grande con el nuevo sistema que se viene. Sí, nada, nada, nada. Él dice más o menos, pero es un grosso y realmente ha tomado todo esto en cuenta. Bueno, gracias No por... me hagas tanta, Bueno, no me gracias a hagas Gracias. tanta vos. propaganda. Gracias, María del Carmen. Gracias. Me quedo Gracias. escuchando, Darío, ¿eh? Bueno, Porque ¿sabes qué voy a Bueno. hacer? Voy a grabar todo y cuando Ah, termine es que lo levanto y mando todo junto para que no sea un lío. ¿Te parece bien? bien, está bien, me parece bien. Ahí están viendo, chicos, ¿no? Una filmina inicial. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Bueno, gracias María del Carmen. Avísenme si pasa. Ahí está, creo que ya va. Al Bueno, un contrario, poco la gracias a idea, vos, Darío. gracias. Y no le crean tanto porque me generó tanta expectativa que ahora va a estar difícil. Claro, tengo que Dejó la hacer el vara doble. alta.
Claro, no. Pero ese es un Yo se la- genio, no es un genio de verdad no, y no. aparte explica re lindo. Van a ver, van a ver. No, pero es que no le podés mentir, María del Carmen, porque ellos me conocen a mí, entonces no le podés mentir. No conocen, Claro, con la mayor. te conocen desde hola, ¿qué tal? Y charlar y tal, pero en la profundidad que Darío tiene y la profesionalidad que tiene en su trabajo, en lo que hacen, cómo lo explica, ustedes por ahí lo han tenido con charlas, lo que sea, pero él es muy profundo, entonces está bueno decirlo, porque a veces hay que mostrar que nuestro compañero, quien estamos todos los días, tiene otras actitudes que también merecen ser resaltadas. Así que te agradezco por tu humildad, pero realmente así es una persona de una capacidad interesante y piensa, es abierto y eso está buenísimo. Ser abierto ya Bueno, es bueno. mucho. Bueno, te dejo, Te voy a tener que mandar bombones, me parece, María del Carmen. pero voy a terminar más gorda de lo que estoy. ¿Sí? Bueno, Bueno, un bueno. salame de carolla, un salame de color de Bueno, carolla, ¿eh? puede ser, puede O ser. frutilla, ¿viste? Bueno, un poco la idea después digamos, todos los conceptos que nos compartió María del Carmen, digamos, de todo el mundo de la contabilidad, un poco la idea es contarles eh, qué trabajo se vino haciendo durante este tiempo en rentas, ¿no? Cómo nosotros interpretamos que podíamos avanzar en hacer una realidad todo el mundo de la contabilidad en el manejo de la administración tributaria, que era algo que no hacíamos, ¿no? Y que estamos intentando empezar a hacer. Así que la idea es contarles un poco, bueno, cómo está conformado el equipo que está trabajando en este tema, cómo se hizo esto de registrar por partida doble en rentas, que era algo que no teníamos previsto ni estábamos haciendo, y luego cuáles son los productos que la contabilidad nos brinda, que son estos 3, 4 y 5, en los temas que están acá en la Filmina, que son los estados contables de rentas, una contabilidad pensada específicamente para otros ministerios que nosotros le denominamos mandantes de cobro. Ustedes, como bien saben, toda la parte tributaria es como una gestión que hacemos para el propio Ministerio de Finanzas, organismo al que pertenecemos como Dirección de Rentas. Pero también desde hace un tiempo cobramos otras cuestiones que no son impuestos y que son de orden de gestión de otros ministerios, o las multas de la Policía Caminera, que pertenecen al Ministerio de Seguridad, o cánones de agua, o las multas que cobramos de la Secretaría de Comercio, de la Secretaría de Ambiente, o del Instituto de la Vivienda, ¿no? El Banco de la Gente, que son préstamos para construcción de viviendas sociales, es decir, por el recupero de gasto de salud, por los ciudadanos que se atienden en los hospitales públicos y tienen obras sociales privadas. Es decir, rentas hace otros cobros para otros ministerios y la contabilidad se tiene la idea también de que nos sirva como una especie de rendición de cuentas para estos otros ministerios para que puedan de alguna manera saber qué pasó con esa encomienda que nos hicieron, cuánto nos encomendaron, qué se cobró, qué no se cobró, qué se distribuyó. Entonces, ese sería el producto 4, que es la contabilidad pensada para estos mandantes de gestión que hoy Rentas asume. Y la última, el punto 5, es lo que acá se titula como nueva cuenta corriente, pero que sería una visualización uno a uno más detallada de las transacciones tributarias que corresponden a una quit, a una persona, a un objeto, un auto, una casa y a un periodo fiscal. Es como una vista más precisa, más quirúrgica desde la contabilidad, pero para que cada uno de nosotros internamente pueda consultar los datos de esa contabilidad, pero ya mirando lo que le está pasando a una sola quit por un periodo fiscal o por un impuesto, ¿no? Ya no un estado contable que mira al resultado de la gestión de rentas o de la organización como un todo, sino también poder ir a la particularidad de un contribuyente. Estos serían los 5 temas que es la idea compartir con ustedes hoy. Así que empezamos en esto, digamos, ¿de qué se trata todo esto? Es un poco encontrar el nexo que nos hacía María del Carmen entre lo percibido y lo devengado, ¿no? Como que es la manera de materializar esto nuevo que se está proponiendo. Hoy, yo pregunto, ¿el Estado como, como organización tiene contabilidad? Y la respuesta es sí, sí tiene contabilidad.
existe la contabilidad pública y hay normas que la regulan y hay toda una trayectoria del Estado ya en los últimos, creo yo, por lo menos 35 años, que se fue regulando a través de la ley de administración financiera, sobre todo cómo se registra el ingreso que el Estado obtiene y cómo hace para ejecutar el presupuesto y para atribuir esos ingresos que ha cobrado a las partidas presupuestarias. Entonces, dentro de ese mundo es que se fue desenvolviendo el Estado como una organización que registra y que tiene su contabilidad, ¿no? En este caso, en nuestro Ministerio de Finanzas, y creo que es una práctica común, se suele dividir en dos, cómo se administra en la parte de ingresos públicos, que es la que estamos nosotros, y la parte de administración financiera, que es la que se encarga de todo el mundo del gasto y la ejecución presupuestaria. Siempre la contabilidad pública estuvo metida dentro de esta secretaría, la Secretaría de Administración Financiera. Entonces la contabilidad nacía desde el momento en que el Estado tenía registrado en sus cuentas el dinero que había cobrado por los impuestos o por la coparticipación que recibe de la nación. Y a partir de allí estaba la vida contable de la información pública y de los registros públicos. En nuestra organización, la Dirección de Rentas, nosotros nos encargamos de toda la gestión previa que se hace para que ese dinero llegue evidentemente a las cuentas destino y pueda utilizarse para las políticas públicas que se definen. Toda esta gestión previa que nace desde que se produce el hecho imponible hasta que nosotros terminamos entregando el dinero a nuestro encomendante de gestión, que en este caso es el Ministerio de Finanzas o el resto de los ministerios, toda la vida de la gestión tributaria previa, que es la que estamos acostumbrados a administrar, no tenía un registro contable. Entonces, ese es el cambio estratégico que propone hoy el Ministerio de Finanzas, que es dar nacimiento al registro contable por partida doble y a una nueva contabilidad que antes no existía en el mundo, llamémosle de lo devengado o de la administración del cobro de los impuestos. Esa es la nueva propuesta que es ciertamente un tanto disruptiva porque no es una práctica habitual en el resto de las administraciones tributarias que se utilice esta mecánica de la partida doble para registrar todo lo que ocurre desde el nacimiento del hecho imponible, ni que se constituyan estados contables que puedan ser leídos públicamente con el registro a través de la partida doble. Entonces creo que esa estratégicamente es la propuesta que hoy está haciendo el Ministerio y es con la que se viene trabajando desde hace un tiempo para llevarlo a la práctica. ¿Quién trabaja hoy en esto? Bueno, hay un equipo que está compuesto por seis personas y que están trabajando en este punto, y además tenemos el acompañamiento muy fuerte del equipo de asesores, en este caso el licenciado Diego de Aquino, que muchos de ustedes lo deben conocer, es asesor de la Secretaría de Ingresos Públicos como el mentor o el impulsor del proyecto, ¿no? Tenemos el acompañamiento de un asesor también conocido de la SAP, que es el contador Gabriel Trujeiras, que trabaja con nosotros acompañándonos técnicamente en la implementación. Y luego un acompañamiento muy presente y necesario del equipo informático para poder trabajar con nuestra información, porque como ustedes saben, Rentas produce muchísima información. Es decir, ya sea para registrar en los sistemas que hoy tenemos, como el OTAX o el PCRM, o para transformar esos datos en input de una contabilidad, el volumen de información que se maneja es muy grande. Estamos hablando de más de 30 millones de registros por mes, o sea, casi 400 millones de registros al año. Es muy voluminoso la cantidad de datos que hoy como organización tributaria nosotros manejamos, con lo cual es imposible pensar en construir un sistema de información sin el acompañamiento de un equipo informático. Así que nos acompaña. Estas son unas fotitos del equipo, muchos quizá lo conocen. Cecilia Porfilio, Gabriela Verdenelli, Valentina Bratti, que se ha sumado hace poquito, Andrés Hortensi, Cecilia Soria y Cristian Soldán. Y bueno, el líder del equipo es Karina Kifa, que está también coordinando el avance de las tareas. ¿Qué más les cuento? ¿Cuál es el objetivo de esto? Algo ya estuvimos comentando, pero hay dos cuestiones claras que hacen de que se haya encarado este proyecto, o que podemos decir también cuáles son los beneficios que nos trae esta registración. Primero, es la unificación de criterios. Poder
ponernos de acuerdo de una única manera de administrar la información que Rentas tiene. Implementar un sistema de información contable nos va conduciendo a la unidad de criterios, y ya lo vamos a conversar un poquito más en detalle. Y segundo, lograr con la publicación de los estados contables una mayor transparencia en la información pública respecto de la gestión o de los resultados de la gestión que hacemos como dirección de rentas. ¿Por qué? Porque el estado contable, bueno, se arma, se emite, se firma, se audita por un externo, y luego se transforma en una información que, a decisión nuestra obviamente, puede ser consultada por otras personas. Con lo cual, emitir un estado contable que refleje los resultados de la administración tributaria a la que estamos gestionando y poner a disposición esa información del público en general le da mucha mayor transparencia y confiabilidad a los datos que manejamos. Entonces creo que ahí hay una dualidad de objetivos respecto a nuestro ordenamiento interno en el manejo de la información y respecto de la transparencia de los datos que sean comunicados como resultado de la gestión que se hace. ¿Cuál es la situación inicial? ¿Cómo arrancamos? Ustedes, perdón, pregunten o acótenme o hagan alguna consulta, no hay problema. No tienen que esperar que yo termine, sino que podamos ir conversándolo si les nace alguna necesidad. Cuando se arrancó todo esto, ¿con qué situación nos encontramos? El foco más principal de la información de la contabilidad tiene que ver con el registro que nosotros tenemos en lo que conocemos como la cuenta corriente. Hoy nosotros, cuando ustedes abren el OTAX y consultan una cuenta corriente de cualquier impuesto, inmobiliario, automotor, el que sea, vamos identificando distintos conceptos que están direccionados directamente allí en la cuenta y que nos van diciendo cuáles son los institutos que van componiendo la cuenta. La generación de una obligación, un premio, un descuento, un pago, una compensación, un interés, un honorario. Todos distintos conceptos de cuenta corriente que están reflejados ahí en cuando consultamos el sistema OTAX. Desde allí partimos para la contabilidad y nos encontramos con una situación de tener más de 2.000 conceptos registrados que se habían ido generando a lo largo del tiempo, muy frecuentemente por el propio equipo informático que implementaba las distintas cuestiones que iban avanzando en la gestión, pero con poco involucramiento de decisiones de negocio, sin una protocolización, sin un control de creación, sin un orden, sin una jerarquía. Es decir, había una manera poco controlada de generar los conceptos que luego llegan a la cuenta corriente, ¿no? Todo registrado obviamente por partida simple. ¿Qué significa partida simple en este caso? Que se genera un impuesto, un registro. Se hace un pago, un registro, ¿no? Se registra un premio, un registro. Es decir, un hecho tributario y un registro en el sistema. Eso sería partida simple. Entonces, para trabajar con la contabilidad fue necesario pensar en un ordenamiento de todos estos conceptos. ¿Y por qué? Porque la contabilidad requiere, y muchos de ustedes lo conocen porque miro la cara y me parece que hay unos cuantos que son del rubro de las ciencias económicas acá. Para arrancar con la contabilidad requiere de un plan de cuentas y requiere de un manual de cuentas. Y requerir de un plan de cuentas nos invoca o nos pide que hagamos un ordenamiento de los conceptos que nosotros queremos registrar para dar nacimiento a las cuentas contables. Entonces, nos obligó a conocer bien los conceptos de la cuenta corriente, revisarlos, ver cuántos se usaban, cuáles no, ver para qué se usaban, ver si había conceptos repetidos, ver si había conceptos que estaban en desuso o no tenían razón de ser porque ya estaban de alguna manera perimidos. Así que con todo ese reordenamiento nosotros armamos un nuevo listado de conceptos que ya dejan de ser conceptos y no pasan a ser cuentas de un plan de cuentas. ¿Qué es el plan de cuentas? Un listado de los conceptos que se usan para referirse a las transacciones que se quieren registrar. Es lisa y llanamente algo así, pero ordenado sistemáticamente, no es un listado anárquico, y ordenado con una jerarquía que le dé una relación entre los conceptos que permita entenderlos mejor. Ya vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este es un pedacito del plan de cuentas que se diseñó a partir de los conceptos de cuenta corriente que había registrados en el OTAX y en el PCRM. Por ejemplo, acá pueden ver, arrancamos con un
con el concepto del agrupador A, que luego está todo en cero, rubro, clase, grupo, subgrupo y cuenta, que representa las cuentas de activo, y el P que representa las cuentas de pasivo. Dentro del activo vamos teniendo cada vez más desagregaciones. Tenemos las cuentas de recaudación, después tenemos las cuentas por cobrar, que acá no están representadas porque este pedacito es solo la parte de recaudación. Dentro de las recaudaciones tenemos las rendiciones, dentro de las rendiciones tenemos los bancos, dentro de los bancos tenemos, por ejemplo, a Bancor, y dentro de Bancor tenemos las distintas formas de cobrar que el Bancor tiene: presencial, pues base positiva, otros centros de cobranzas, cajeros link. Es decir, hay un ordenamiento jerarquizado que va desagregando la información a medida que necesitamos más detalle, y nosotros vamos codificando todas esas desagregaciones con estas cuentas que ven en la columna código, que nos da nacimiento a las cuentas contables que luego van a estar incluidas en la contabilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos la cuenta A11, que es la cuenta de rendición recaudaciones. Luego tenemos la A111, que me indica cuándo la recaudación provino de una entidad bancaria. Luego tenemos la A1111, que nos indica que la entidad bancaria que intervino fue el Banco de Córdoba. Bueno, y así vamos obteniendo cada vez más detalles a llegar a la totalidad de las 600 cuentas que constituyen la totalidad del plan de cuentas. Porque de los 2000 conceptos de cuenta corriente que teníamos dado de alta en nuestras bases de datos, alrededor de 600 son los que estamos usando hoy operativamente en las transacciones que se producen en la actualidad, ¿no? Durante el año 2022 y 2023, que fueron los que se usaron como base para armar el plan de cuentas. Armado esto, se pasó a desarrollar el manual de cuentas, que todavía está en redacción, que intenta describir para qué se usa cada cuenta. Cuando nosotros emitimos el primer estado contable en julio de este año y se lo presentamos al secretario, lo primero que nos hizo fue decir, bueno, ¿y esto que estoy viendo acá qué significa? Esta cuenta que dice inmobiliario urbano por cobrar, ¿qué significa? Entonces, uno puede más o menos, por el nombre de una cuenta contable, interpretar hacia dónde apunta la cuenta, pero no puede quedar librado a interpretaciones lo que una cuenta representa, sino que tiene que estar específicamente definido en un documento que se llama Manual de Cuentas, que nos va a listar todas las cuentas, nos va a explicar cuál es la jerarquía que esa cuenta tiene dentro del plan, y también nos va a decir qué representa el saldo de esa cuenta, cuándo se usa, cuándo se debita, cuándo se acredita. Entonces, cualquiera que necesite entender un estado contable o que no entienda qué significa una cuenta, puede ir al manual de cuentas, abrir, y es como un glosario que nos da una idea más detallada de qué es ese importe que estamos viendo en esa cuenta reflejado en un estado contable. Esto es un poco los principales documentos que se trabajó o que el equipo trabajó para definir cómo se iba a desarrollar la contabilidad. Pero ¿de qué manera se hizo? ¿De qué manera nosotros llevamos la información que tiene OTAX y PCRM hoy de partida simple a partida doble? Sabemos, el OTAX, que es el sistema que más manejamos, porque hace ya casi 20 años que está en producción y funcionando, no tiene partida doble, tiene solo partida simple. El PCRM sí tiene partida doble, es decir, cada vez que se registra una generación de un impuesto o un pago en PCRM, como es un sistema que originalmente estaba pensado para una empresa de servicios públicos que requiere presentar un balance como cualquier organización privada, tenía previsto esta partida doble. Pero el OTAX no, así que había que encontrar la manera de convertir lo que OTAX hace por partida simple a partida doble para poder hacer la contabilidad. Y ahí vino el debate grande en el equipo de contabilidad de cómo hacemos para generar esa transformación. ¿Cómo hacemos técnicamente para que contablemente esté bien? ¿Y cómo hacemos en la práctica para poder llevar los datos que tenemos en OTAX a un asiento contable? Y la decisión pasó por acá. Acá les muestro una pantalla de OTAX, ustedes la conocen bien. Ahí en el círculo rojo pueden ver las primeras dos columnas, que tenemos un concepto 600 de impuestos y un concepto 601, que es el concepto de la obligación. Si entramos a la cuenta corriente, volvemos a ver ahí en la columna impuesto el concepto 600. Empezamos a ver en la columna COT el concepto de cuenta corriente, 650 en este caso, que es el descuento por el premio. Y también vemos allá a la derecha la columna tipo de origen, que dice ODT. Antes del ODT vemos que el premio, por ejemplo, que estamos analizando en este caso, de los 528,69, tiene una columna crédito, es decir, hay ciertas variables que empezamos a identificar que nos servían
para tratar de incorporar un nuevo criterio que es un ID que nos diga qué está pasando en la cuenta corriente. Entonces, ¿qué hicimos? ¿De qué manera encontramos para transformar la partida simple en partida doble? Encontramos 6 variables, que en el futuro pueden ser más, siempre que se quiera más detalle, que son el tipo de operación, si es una operación de alta o de baja o de modificación, el tipo de movimiento, que puede ser de crédito o de débito, el origen del movimiento, en este caso en el ejemplo, un premio de contribuyente cumplidor del 30%, que el origen que tiene es ODT, y luego el código del impuesto, el concepto de la obligación y el concepto del movimiento de la cuenta corriente. Combinando estas 6 variables, alta, crédito de T 600, 601, 650, creamos un nuevo ID único, que es este que está aquí abajo, que concatena todas las variables y que nos dice que cada vez que en una tabla, ya no en la pantalla de OTAX de consulta de la cuenta corriente, sino en la tabla de la base de datos se registre esta combinación de variables que da por nacimiento esta ID, lo que estamos viendo en realidad es el registro del premio del 30% para el impuesto automotor para una cuota mensual. Entonces, esto nos permitió atribuir a esa transacción tributaria 2 cuentas contables. Atribuir a este ID que acabamos de hacer nacer, de alguna manera, si bien los datos están todos registrados en distintas tablas, cuando toda esa combinación de variables se produce, entendemos que tributariamente se dio de alta un premio de contribuyente cumplidor del impuesto automotor para una cuota mensual, y entonces atribuimos a ese hecho tributario 2 cuentas contables para armar el asiento que la contabilidad tiene que reflejar ante este hecho. Este ejemplito que yo les digo, ¿no? Este único caso, que es el registro del impuesto automotor del premio, tiene en el año 2022 y 2023 17.000 combinaciones distintas que se produjeron en la base de datos, con lo cual hubo que atribuir un asiento contable a cada una de estas 17.000 combinaciones. En este caso, concreto del ejemplo que veíamos, hay 2 cuentas. Una es la que refleja el otorgamiento del premio y otra es una cuenta que se llama impuesto automotor por cobrar, que en este asiento va a ir a ver, porque va a ir a detraer o disminuir el impuesto que nosotros estamos pretendiendo cobrar a esa persona por el monto del premio. Entonces, lo que antes era el registro de un premio únicamente, tributariamente, contablemente tenemos que registrar 2 cosas. El descuento que hemos otorgado y el crédito a cobrar que hemos disminuido por el monto del descuento que otorgamos, ¿no? Esa sería la dualidad de la partida doble. A partir de esto, ahora yo primero les voy a mostrar esto, a partir de esto se construyó todo un proceso, porque hasta acá ¿qué hicimos? Bueno, identificamos las transacciones y decidimos cómo le íbamos a convertir en un asiento, pero ahora hay que hacerlo. ¿Y cómo se hizo? Cada vez, acá se lo muestro, cada vez que se produce en una cuenta corriente de un periodo fiscal, de un objeto, de un ciudadano, de un impuesto, cada vez que se produce, ese registro a la noche pasa por un proceso de extracción de datos y se graba ese ID único que yo les mostraba recién en una nueva base de datos. Entonces, la contabilidad que tiene todas las transacciones que se registren, tanto en OTAX como en PCRM, en todos los periodos fiscales, en todos los objetos, en todas las quit de todos los impuestos, con la excepción de, bueno, sellos. Es una excepción porque, como ustedes saben, hoy el impuesto de sellos de los contribuyentes no tiene cuenta corriente. Lo que tenemos es solamente la cuenta corriente de los agentes de sellos. Entonces, por ahora, esto no está en la contabilidad. Entonces, todas las noches, ¿qué ocurre? Se diseñó un proceso informático que corre diariamente, que recoge todas las transacciones de todas las cuentas corrientes y genera una nueva base de datos y la graba lo que se llama on-premise, es decir, en nuestro hardware físico que tenemos en nuestro data center de gobierno. Luego, el día siguiente, también en un proceso diario, toda esa información se sube a una nube privada y se transforma de on-premise a cloud. Ya tenemos los datos en la nube, y se contrató y se desarrolló y se implementó un sistema ERP, que es un sistema de registración contable, que toma los datos de la nube y hace 2 procesos. Primero, identifica para cada uno de estos IDs
únicos de transacciones tributarias, cuáles son las cuentas contables que le corresponden. Entonces atribuye a la transacción tributaria las dos cuentas contables. Y una vez que ya tiene las dos cuentas contables con el saldo de la transacción, arma todos los asientos del libro diario. A partir de allí, con los asientos del libro diario, el mismo sistema puede emitir el libro mayor y nosotros podemos emitir luego los balances de sumas y saldos o los estados de situación patrimonial. Entonces, de esta manera se diseñó un proceso que inicia cuando un registro tributario llega a la cuenta corriente de un contribuyente, sigue con la colección de todos los registros de cuenta corriente que se producen en un día, con la grabación de las transacciones tributarias en una base de datos, con la subida de la nube, con la transformación del ID único de cada transacción en dos cuentas contables, con la generación de los asientos y luego con la emisión de todos los libros de la contabilidad. Libro diario, libro mayor y balance. Entonces, ese proceso, que nos llevó bastante trabajo construirlo, trabajo informático para coleccionar los datos y trabajo contable para diseñar los asientos y trabajo de implementación con un productor para poder poner en producción a la herramienta de la contabilidad. Todo este proceso hoy ya está productivo, ya está funcionando y nosotros desde el mes de julio de este año ya tenemos la posibilidad de emitir estados contables con toda la información tributaria de OTAX y de PCRM y no tributaria también que tenemos productiva en nuestro sistema. Así que eso es ya una parte de todo este equipo de trabajo que ya tiene en producción. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, esto es un poco lo que les contaba recién, ¿no? Cómo va fluyendo el dato desde las variables de OTAX hasta que se transforma en partida doble, se hacen los asientos y llega a la contabilidad. ¿Qué es lo que hoy está productivo, chicos? Esto, los libros, este tilde verde, el libro diario mayor y balance, y que estamos trabajando ahora en otros sublibros que nos den más detalle de nuestra gestión, ¿no? Porque los libros el balance o el libro mayor es como un libro muy agregado, un libro que nos da una información bastante a nivel organismo. Entonces, como siempre pasa, cuando uno ve 10, luego quiere ver, bueno, estos 10 cómo están compuestos. Ve que está compuesto en 5 y 5, después te sentás con el 5 y querés ver cómo está compuesto y querés siempre tener un grado mayor de detalle. Y ahora estamos trabajando en la implementación de nuevos sublibros que nos permitan saber cuánto facturamos, cuánto recaudamos y cuánto nos están debiendo, pero con un grado mayor de detalle a lo que da un estado contable. Esto todavía está en trabajo. Acá tenemos un ejemplo, voy rápido, chicos, pero ustedes díganme si necesitan preguntarme algo, interrúmpanme, si no, por lo menos les veo las caras, veo que no se están durmiendo todavía. Este sería el libro diario que emite el sistema K2B, que es el sistema de contabilidad que tenemos implementado. Es un libro diario, resumen, con un asiento por día. El sistema junta todas las transacciones de un día y hace un asiento. Y acá tenemos, porque como el asiento es muy largo, tiene muchas páginas, tiene 7 páginas, estamos viendo la página 1, donde arranca con todas las cuentas del debe. Esto hoy ya se exporta y ya tenemos la posibilidad de emitirlo nosotros como usuarios del sistema contable. Este sería un libro mayor, en este caso de la cuenta Impuesto Inmobiliario Urbano Básico por cobrar. El libro mayor tiene por día todos los asientos que la cuenta se usó, el número del asiento, que sería la tercera columna, y los importes al debe y al haber y el saldo de cada uno de los asientos que usó esta cuenta. Y luego tenemos el estado de situación patrimonial, que bueno, ya va ordenando, bueno, que ustedes ya conocen, la información en activo y todos los rubros del activo, y luego más abajo el pasivo y los rubros del pasivo. Esto es lo que ya tenemos productivo y lo que podemos hoy con la herramienta implementada podemos emitir y dar a conocer. Todavía estos estados contables son provisorios, no está hecho el asiento de cierre, o sea, no está hecho el balance anual, que se va a hacer evidentemente los primeros días del año, los primeros meses del año que viene, con todos los asientos de ajustes pertinentes, y todavía estos son como balances internos, ¿no? Porque todavía no los tenemos completos con las notas a los estados contables, con los libros, con los registros de la contabilidad que asienten los criterios de evaluación, los criterios de exposición, bueno, eso está todavía en construcción, pero la herramienta está productiva, la información de las transacciones tributarias le está llegando a la herramienta y ya tenemos la posibilidad de emitir los estados contables.
Ahora pasamos al producto 4. ¿Qué es el producto 4? Bueno, no tiene mucho misterio. Es hacer esto mismo, pero para otro ministerio. Es poder clasificar la información o particionarla para que podamos hacer un balance orientado al Ministerio de Seguridad, donde solamente se puedan ver todas las transacciones que tengan que ver directamente con los cobros de la multa de policía caminera. O que por otro lado podamos construir un balance que sea orientado solamente al Ministerio de Salud, por ejemplo, donde podamos ver toda la gestión y la administración del recupero de los gastos hospitalarios que hacemos para las obras, para ese ministerio y le cobramos a las obras sociales. O sea, la idea es armar contabilidades especiales para poder rendir cuentas de una manera más sistemática a todos los mandantes de cobro que nos van encomendando la gestión de las distintas acreencias no tributarias, sobre todo. Hasta ahí se entiende, ¿no? ¿Me explico? Bien. Sí. Bueno, ya lo vimos, esto, lo conté recién. ¿Para qué sirve esta contabilidad específica para esta gente? Bueno, para hacer seguimiento de la gestión y para rendir cuentas de la encomienda que nos han dado en todos los conceptos principales, lo que se factura, lo que se cobra, lo que nos deben y lo que le hemos distribuido como dinero. ¿Hoy esto existe? Sí existe, hoy rendimos cuentas y el trabajo de rendición de cuentas tiene que ver más con la explotación de lo que llamamos vistas o libros de W o Data Warehouse o libros de repositorio, y estamos más sujetos a la construcción más ad hoc o específica para cada necesidad. Este es un poco un cambio en la manera de gestionar la información, en donde pasamos de tener, y vamos a seguir teniendo todos nuestros libros de W o todos los libros de repositorio, pero tenemos un sistema de información que tiene unificadamente la gestión completa de todos los tipos de datos, de facturación, de cobro, de deuda, de distribución. Todo tiene que estar dentro de la contabilidad, todo tiene que poder emitirse a través de un libro de manera sistemática, de manera permanente y de manera con criterios unificados, ¿no? No que por ahí nosotros nos suele pasar, que por ejemplo para informar un mismo tema para distintos momentos del tiempo y con distintos solicitantes suelen armar cuestiones que responden a necesidades particulares, pero quizás no todas tienen la documentación necesaria, entonces uno tiene que estar muy atento cuando ve un libro de deuda, cuando un libro de recaudación, cuando un libro de facturación, para qué se armó, cuándo se armó, con qué criterios, con qué filtros, con qué decisiones, porque bueno, cada libro tiene sus particularidades, sus necesidades especiales que hicieron que naciera. Acá la idea es conjugar todo en un solo sistema de información con una unicidad de criterios que permanezca en el tiempo y que sea estable. Y luego este último, que es muy interesante también, que es la nueva cuenta corriente o la visualización por quit de las transacciones tributarias, que nos permite entrar a una visualización uno a uno de las transacciones que tienen los asientos. Y acá vamos a ver si puedo, les quiero compartir directamente desde la versión que hoy está en test de esta vista. A ver, ustedes avísenme si la comienzan a ver. Ahí creo que estoy compartiendo ya. Sí, ¿Se suele ver, se ve Sí. la pantalla? Sí, sí. 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 Bueno, espérenme que yo no la veo, así que si no la veo no voy a poder. Denme un segundo, chicos. No se ve, Darío, se ve bien. Sí, se ve, pero Ah, no podés entrar. ahí está. ¿Ahí están viendo? Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, a ver si ahí se ve. Bueno, acá esta es la pantalla que hoy está operativa en test de consulta de cuenta corriente por quit, en donde los datos que estoy mostrando son los datos que están inyectándose en la herramienta para hacer la contabilidad, para armar los asientos. Acá vamos a poner, por ejemplo, yo puedo buscar. Ah, no, pero no estoy buscando. No están viendo bien. No están viendo lo que yo quiero que vean. A ver, espérenme un segundo. Ahora sí. Se me habían mezclado las pantallas. Ahí ven, ¿ustedes ven que yo estoy cargando un documento? Sí, ahí se ve. Bien. Entonces yo cargo un documento, en este caso el mío, elijo mi quit, la pantalla me muestra que yo tengo hoy operaciones con el impuesto inmobiliario y con el impuesto automotor. Acá me hace un saldo, debe haber una compilación, una sumatoria de todos
de todas las cuentas que tengo yo incluidas. Esta pantalla todavía está en proceso de transformación o de mejora, porque no es tan indicativo este número, es una sumatoria de cuentas nada más. Ya va a tener, la próxima versión va a tener otra vista que va a ser un poco más, va a tener más sentido el que la lee, pero me permite por ahora lanzarme y decir, bueno, voy a ver el impuesto automotor. Entonces hago clic en el impuesto automotor y entro a otra pantalla, en donde ya empieza a decirme, bueno, estás consultando por esta quit, para esta persona, para este impuesto, yo ahí puedo seguir filtrando, puedo cambiar ahora y poner inmobiliario. Y voy a elegir, a ver, de todos los autos, voy a elegir el primero que salga, este. Vamos a elegir el NOx 562. Y vamos a elegir el mes de enero. Entonces Hay un error ahí en el listado, faltaron otros 10 autos. falta la flota de autos, no salió. Así que le voy a decir a los chicos que actualicen la base de datos. Bueno, entonces, ¿qué salió? Esto que estamos viendo son todos los asientos que la contabilidad tiene para mi quit, para el impuesto automotor, para el auto NOK 562, para el año 2023 y para el mes de enero. Tiene 4 asientos, 5 asientos. El saldo es 0 de la obligación, significa que no estoy debiendo nada. ¿Y el primer asiento de qué es? Ustedes fíjense que tiene una fecha y un título. Es el asiento de facturación. ¿Cómo está hecho el asiento de facturación? Tiene 2 cuentas, con este código y con esta descripción. Al debe, 2.481,35, para registrar nosotros como rentas el derecho a cobrar que tenemos contra esta persona, y después tiene una cuenta de pasivo que registra la obligación como organismo que tenemos de rendir cuentas a nuestro mandante de ese dinero, 2.481,35. Esta transacción está incluida en el asiento número 16, y si yo hago clic en la columna detalle, en esta lupita, me va a abrir la transacción tributaria original que está registrada en el sistema OTAX. Esta línea va y consulta directamente de la cuenta corriente del sistema OTAX, cuál es el registro de partida simple que originó este asiento de partida doble. Y cuando yo veo acá, veo que es un débito por 2.481, tengo acá también la posibilidad de tocar y mirar, en este caso, no está construido todavía, la factura, que hoy no existe como documento, pero que sería la que origina la transacción tributaria y la que origina el asiento, la factura que nosotros hicimos para este periodo, para este auto, para este impuesto y para esta persona. Todos los asientos tienen la misma estructura. El mes al periodo fiscal al que corresponden, la fecha en que se generó, un título que me permite identificar qué tipo de transacción tiene. Este segundo asiento sería la ajustería. Bueno, como ustedes saben, en el año 2023 también tuvo una cota, el impuesto automotor. En este caso fue de 719 para este auto. Acá yo también puedo ver la transacción de la ajustería de 719, y obviamente el comprobante todavía no está hecho, un comprobante de ajuste no existe, pero todas las transacciones están pensadas para que nos permitan ver cuál es la transacción de OTAX que lo generó y cuál es el comprobante que la respalda, ¿no? Cada uno de los asientos. El tercer asiento es el asiento del descuento por premio cumplidor, por los 528 pesos. El cuarto asiento es el asiento de pago y el quinto es de redondeo. Ahora necesito a alguien que me dé una mano. ¿Quién tiene a mano una calculadora para hacer una cuenta? ¿Quién se ofrece? Es fácil, ¿no? Una suma y una resta. Vamos, nadie. Voy. Pongamos, generación original del impuesto por 2.481,35. ¿No? Entonces, 2.481,35. A eso hay que restarle los 719,05 del ajuste. ¿Estamos? Sí. A eso hay que restarle los 528,69 del premio cumplidor. Sí. Y a eso hay que restarle los 361 de redondeo. ¿Nos estás entrenando para el testeo, Darío? Vamos. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio eso? 1.230. Da la Muy bien. cuenta. Redondo, La redondo. probamos y daba. Dios. Vamos. ¿Qué es lo que yo pagué en la cuota 1 del impuesto automotor de mi auto? Es decir, este producto que todavía está en construcción, lo que
pretende es poder darle a la contabilidad una visualización 1 a 1 que pueda ser usada internamente por nosotros para consultar las transacciones directamente desde los asientos, para poder ver la transacción original de OTAS, para poder ver un comprobante de pago, una factura, un comprobante de exención, un comprobante de intereses, un comprobante de honorarios, que toda transacción tiene que tener asociado, vinculando también con un título que nos permita entender el asiento, porque yo me imagino que al principio ustedes, los que se pusieron así a mirar qué decía cada asiento, a algunos les habrá hecho sentido, otros no. Entonces, acá nos va diciendo, che, acá facturé el impuesto, acá le hice el ajuste por la cota, acá le otorgué el premio cumplidor, acá registré el pago, acá hice el ajuste por redondeo, y bueno, pueden tener más, ¿no? Vamos a suponer que yo haya decidido pagar la cuota 0 y no la 1, entonces la 1 la tendría que anular, entonces estaría abajo el acento de anulación. Bueno, este es bastante interesante, este producto que está todavía en construcción, porque nos permite llegar a una explotación más cercana de los datos contables. Ya no tanto de hacer una lectura de un estado contable de todo el organismo, sino poder utilizarlo más para decisiones de gestión, para consultas, para asesoramiento. Y lo bueno es que todo parte desde el mismo grupo de datos, tanto lo que estamos viendo acá en esta pantalla, como lo que termina en un estado de situación patrimonial de todo el organismo. La información de origen, el input de datos que alimenta ambos productos es exactamente la misma. Entonces, desde la transacción tributaria y desde los asientos contables se producen, o la idea es que se produzcan, el estado de situación patrimonial, los libros mayores, los diarios, esos estados contables específicos para los distintos mandantes de cobro y también esta visualización 1 a 1 que nos permita ir al detalle de cada cuenta corriente, de cada contribuyente, de cada objeto, de cada periodo. Esta, chicos, es la situación. No sé si quieren preguntarme algo más o si me alcancé a explicar con esto, pero este es el estado de avance del proyecto hoy. La idea es que estos productos tengan durante este año 2023 una versión productiva que pueda ser ya consultada por todos, relacionada con todo, con los estados contables auditados, con los estados contables específicos para estos mandantes y con esta consulta por ahora interna que deberemos ir mejorando y testeando. Seguramente cuando, como decía Nadia, venga ya el testeo más profundo de esto, surgirán mejoras, surgirán más productos, subproductos para agregarle, para que sirva, para que sea útil y para que pueda encontrársele distintos usos en la administración que hacemos nosotros todos los días de los impuestos. Así que bueno, hasta acá un poco el contarles para qué se hacía la contabilidad, cuál era el objetivo, qué equipo hoy lo estaba administrando y cuáles son los productos que tenemos. Sí, Nadia. Dani pregunta, capaz que suena pavada la pregunta. Esto a la hora de generar los impuestos nuevos va a estar buenísimo, porque, por ejemplo, el cálculo que me hiciste hacer recién en la calculadora es más o menos lo que usamos nosotros en la masiva con los Excel. ¿Es más o menos, está disponible como para que hagamos la masiva o lo vamos a seguir haciendo igual? Bueno, vos le estás encontrando un uso a esta pantalla que es para testear una masiva que quizá no se nos había ocurrido cuando la pensábamos, pero bienvenido sea si sirve para eso. ¡Ay, qué bueno! O sea, si realmente sirve para eso, bueno, bienvenido sea el producto. No, porque Pero justo tiene todo lo que está en una columna y en la otra, que es lo mismo que cargamos a la hora de ver el OTAX. Te juro, pensé que era para eso. Por eso te dije que nos está entrenando para el testeo. no, bueno, lo que tiene en definitiva es la recolección de toda la información de las transacciones que están para un periodo, para un objeto, para un impuesto. Entonces, todo puesto en una pantalla. Obviamente acá podés filtrar, podés poner ver enero, febrero, marzo, podés ver todo, podés ver inmobiliario, podés ver ingresos brutos. Sobre todo en el mundo de ingresos brutos todavía falta depurarlo más porque es mucho más complicada la cuenta corriente para que sea entendible. Este producto está todavía en construcción, pero ya se le empieza a ver, digamos, uno ya lo puede usar, empezar a usar. Ya podés consultar, ya podés entender cuál es la dinámica que pretende mostrarte, con la cual pretende mostrarte los datos. Así que ya empieza a Lindo. tener un poco más de pinta.
Está lindo, está lindo. Bueno, chicos, hasta acá contarles hasta dónde llegamos con el mundo contabilidad, cómo traducimos toda esta teoría y todos estos conocimientos que María del Carmen nos contaba en los encuentros en algo concreto, algo que están haciendo, es decir, como organismo estamos dando los primeros pasos en armar un sistema de información contable. Hoy tiene un alcance que no es completo, agrupa ciertas transacciones. Como les decía recién, nos falta, por ejemplo, todo el impuesto de sellos de lo que declaran los contribuyentes, porque no tiene cuenta corriente, y hoy la cuenta corriente es el origen de la información de la contabilidad. O nos falta también incorporar las tasas retributivas de servicio, bueno, y algunas otras cosas más. Así que seguramente es un sistema de información que va a seguir creciendo, pero de a pocos pasos, firmes y seguros, va tratando de ir transformando el tratamiento de la información para poder llegar a lo que tenemos hoy. Seguramente será mejor en los próximos meses. Así que, bueno, Bueno, muchas muy gracias bueno, por la atención. muy bueno. Me permito 2 minutos. Bueno, primero que nada, felicitar a María del Carmen, Darío, porque un comentario creo que había hecho al principio en la primera clase de esto, era que los chicos y los que no estaban familiarizados con la contabilidad, por ahí los primeros conceptos teóricos que muy bien nos dio María del Carmen, ya estaban ocurriendo en la práctica. Y acá Darío nos dio el hecho concreto de cómo se ha trabajado y cómo está funcionando. Y era un poco eso, ¿no? Que estuviéramos atentos a lo teórico para después ustedes vean plasmado lo que se está usando. Así que agradecerles porque se han complementado muy bien. Todo lo que nos dijo María del Carmen lo pudimos ver en lo que nos toca acá en la diaria, en la SIP, en rentas, con lo que cada uno trabaja en su diaria. Así que está muy bueno, y era eso, era remarcar que ya había ocurrido esto, que estaba ocurriendo, que hay por hacer todavía, pero son muy, muy concretos los resultados. Me tocó, esto último que mostraste, Darío, me tocó ver la cuenta corriente en su versión 0 o 1, creo, y sin duda que ha mejorado un montón, es mucho más entendible el título de los asientos y cosas que por ahí no estaban en su origen, va como todo, ¿no? Se va avanzando, va mejorando, así que está muy bueno. Entonces, esas dos cosas, ¿no? Agradecerles a María del Carmen y a Darío en nombre de todos, y al resto de decirle, bueno, creo que con este complemento teórico inicial y práctico que nos dio Darío, ya pudimos palpar lo que se viene, ¿no? Y como daba el ejemplo Nadia, y otras seguro un montón de cosas más, en qué cosas vamos a tener que trabajar con la contabilidad tributaria. Bien, gracias Martín. Bueno, felicitaciones Darío, está muy bueno el producto que mostraron, y poder haber unido este mundo de OTAX, PSRM y todo traducido a un solo lugar, digamos, que genere asientos contables que conviven y demás, es un gran paso. Así que buenísimo, gracias. Ha trabajado bastante el equipo y los chicos de sistemas también. Sí. Y trabajamos con otras consultoras también, ¿no? Perfecto. Gracias, ¿Tienen otra Marcio. clase, Darío, ahora a las 11? ¿O no? Hoy no. No, mañana. Ah, bueno. Bueno, no sé si hay algo más, pero si no, sí. María del Carmen, muchas gracias, un gusto. No, gracias a ustedes, gracias también Darío, porque es muy claro. Vieron que les dije que iba a ser muy claro y les iba a servir, porque los pone más cercano a lo que hacen en el día a A día. la práctica. Y además es un elemento mejorador, así que está muy bueno. Sí. Así que gracias por Bueno, todo lo que gracias. nos han dado, Gracias a todos. que hayan disfrutado estos días. Y bueno, cualquier cosa a disposición, como siempre. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Hasta luego, muchas gracias. gracias. Gracias a Gracias todos. a todos. Adiós. Adiós. Chao Muchas Darío, chao gracias. Fede. Gracias. Que pasen bien. Chao, gracias. Muchas gracias.